Ya sabéis que Juan Carlos I escribió un libro. Un libro se llama Reconciliación, un libro que ha dado mucho de qué hablar justo muchísimo antes de que se estrenara aquí o se presentara aquí en España. 3 de diciembre era la fecha que tenía para ser vendido aquí, para abrir la venta del libro en España. Y claro, ya os podéis imaginar que una vez ha llegado a España, pues muchísima gente se ha hecho eco de ese libro. Reconciliación. Yo creo que lo decía en plan chiste. Voy a querer reconciliarme. ¿Reconciliarme de qué? ¿De qué? Con todo lo que dices en ese libro, ¿no, Juan Carlos? Bien, hay mucha información al respecto. Vamos a ir a ver un vídeo de Pilar Eyre que habla muy duro sobre ese libro, pero antes os quiero dar una información que para mí también es de alcance. Es una información que creo que tenéis que saber. Y es que hay una crisis real en la corona española. Reclaman eliminar cualquier referencia a Juan Carlos I de cualquier centro público. Atención, esto es importante y creo que es de alcance. Eso quiere decir que en cualquier centro público, ayuntamientos, colegios donde había una fotografía de Juan Carlos I, que se retire, que no aparezca esa imagen de Juan Carlos I. Noticia de alcance, noticia que os traemos, noticia que os leemos. Aquí la tenemos y lo vamos a ver. Crisis en la corona española. Reclaman eliminar cualquier referencia a Juan Carlos I de cualquier centro público. Una petición que busca borrar del mapa institucional cada recuerdo oficial del rey emérito. Y la noticia dice de lo siguiente: la figura de Juan Carlos I vuelve al centro de debate político en España. Hasta hace poco venerado como símbolo de la transición, ahora su legado convive con polémicas, denuncias y una pérdida creciente de apoyo institucional. Este contexto ha llevado a ciertos partidos de izquierdas a reclamar la retirada del nombre de hospitales, universidades, calles e infraestructuras públicas. La iniciativa no solo pone en cuestión los honores oficiales que aún conserva, sino también la conveniencia de mantener su imagen en espacios que deberían representar valores de ejemplaridad y ética. Atención, quitar el nombre en los hospitales, en los institutos, en todos lados. Una ofensiva política contra los símbolos del pasado. El pasado 18 de noviembre de 2025, el grupo Más Madrid, adscrito a Bloque Sumar, registró en el Parlamento una propuesta para eliminar nombres y honores vinculados a Juan Carlos I en espacios públicos. Su pretensión, según señalan, es borrar cualquier rastro de su figura de universidades, hospitales, centros de investigación, vías públicas e infraestructuras, o sea, también las calles. Si tienen una calle que se llame Juan Carlos I, fuera. De prosperar la medida, instituciones históricas como la Universidad Rey Juan Carlos, con campus repartidos por la Comunidad de Madrid y el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, dejarían de llevar su nombre. Los promotores argumentan que mantener esas denominaciones es incompatible con los valores de transparencia, integridad y memoria democrática que deben regir lo público. Para ellos, persistir con símbolos heredados tras décadas de críticas contra el exmonarca supone una incoherencia institucional. ¿Por qué ahora? Un contexto cargado de simbolismo. La iniciativa coincide con el 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como rey, en diciembre de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco. En opinión de Más Madrid y Sumar, esta efeméride es propicia para revisar críticamente los símbolos públicos heredados. Ese contexto simbólico se agrava por la publicación reciente de sus memorias, un hecho que ha reavivado debates sobre su responsabilidad institucional. El grupo considera que su legado ha sido erosionado por escándalos fiscales, irregularidades y conductas éticamente reprochables, lo que compromete su presencia como referente en instituciones públicas. Por otro lado, su ausencia de los actos oficiales de conmemoración de la monarquía exponen el distanciamiento institucional que muchas formaciones entienden necesario mantener. Una apuesta por la memoria democrática y la ejemplaridad institucional. Detrás de la propuesta late una apuesta clara por la revisión de los símbolos públicos desde una óptica de memoria democrática. Partidos como Más Madrid y Sumar plantean que los espacios públicos no deben glorificar figuras cuya trayectoria esté marcada por incertidumbres éticas o judiciales. Borrar nombres no significa reescribir la historia, sino actualizarla conforme a valores de transparencia, justicia y coherencia. Para ellos, la permanencia de denominaciones como Rey Juan Carlos en centros públicos conlleva un mensaje equivocado. Con ello, también se busca que las nuevas generaciones
asocien espacios de enseñanza, salud e investigación con principios democráticos, no con una figura controvertida. Así, la medida aspira a consolidar una cultura de responsabilidad institucional y memoria crítica. ¿Tiene futuro la propuesta? Entre ideal simbólico o realismo político. Aunque la iniciativa ya está registrada en el Congreso, lo cierto es que su aprobación se antoja complicada. Las fuerzas políticas mayoritarias suelen mostrar cautela respecto a cambios drásticos. La monarquía sigue siendo un pilar histórico con amplio respaldo. Hay quienes argumentan que retirar el nombre de Juan Carlos I supone una forma de borrar parte de la historia reciente del país. Su papel en la transición, sus éxitos iniciales, quedan así en entredicho. Esta perspectiva advierte sobre los riesgos de reinterpretaciones históricas simplistas. No obstante, la propia existencia de esta propuesta indica un giro simbólico que no puede ignorarse. Una parte de la sociedad y del espectro político considera que los nombres en lo público deben reflejar valores actuales, no aún legados cuestionados. Me gustaría leeros, Quiero saber vosotros qué opináis de esto. Ahora vamos a ir a escuchar a Pilar Eire, que va a rajar de lo lindo sobre el libro de Juan Carlos, pero antes quiero hacer un alto en el camino y que me digáis aquí abajo en los comentarios qué os parece. ¿Qué os parece? ¿Os imagináis que realmente esto sale a flote, se aprueba y que Juan Carlos es eliminado por completo, tanto la imagen como su nombre, como su historia es eliminada de España? Las calles, las plazas, los hospitales, los institutos, las universidades que tienen su nombre acaben desapareciendo. No sé qué pensáis. A lo mejor vosotros pensáis que sí, que está bien. Otros pensaréis que no. Os quiero leer. Quiero saber qué es lo que opináis. Ya sabéis que aquí abajo lo podéis hacer. Pero nos vamos a ir a ver a Pilar Eire. Porque Pilar Eire habla de ese libro, de esas memorias de Juan Carlos I, que para ella es un auténtico despropósito. Ella ha titulado su vídeo de la siguiente manera: Juan Carlos I, desmemorias, olvidos y despistes. Vamos, que no ha contado todo como tiene que contarlo. O al menos la historia no tan real como la que realmente ocurrió. Vamos a compartir pantalla y vamos a escuchar a la que hace así con las manitas siempre, a Pilar Eire. Vamos a escuchar a Pilar Eire que nos tiene que decir de ese libro que salió, vuelvo a recordar, salió a la venta el pasado 3 de diciembre en España. Comparto la pantalla y escuchamos a Pilar Eire. Dale, Paul. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, el libro de memorias de don Juan Carlos ya va el número 1 en ventas, o sea que yo creo que va a haber una segunda edición muy pronto, sobre todo de cara a la Navidad, que es la época más fuerte de ventas. Esta semana que viene, Laurence Debré, su amanuense, que por cierto no figura ni siquiera en la portada, va a dar varias entrevistas a medios. Por cierto que su pretensión era cobrar en estas entrevistas, una cosa muy rara, porque cuando haces... También tiene WhatsApp, que quisiera cobrar... La escritora quisiera cobrar por hacer las entrevistas. Promoción de un libro tuyo, no solamente no cobras, sino que vas muy agradecida a los sitios, muy agradecida de que te inviten. Pero bueno, va a empezar a hacer una mini gira hablando del libro por diferentes medios y supongo que las ventas se incrementarán más todavía. Según me han dicho, el rey está contentísimo con estas noticias, le encanta que su libro esté vendiendo tanto, pregunta constantemente, llama constantemente diciendo, ya sabemos cifras, no, todavía no, que es muy pronto, pero está preguntando constantemente. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Está mirando, leyendo absolutamente todo lo que se dice de él. El hecho de que se viralizara el vídeo ese horrible, por cierto, pero bueno, a él le gustaba, en el que hablaba del libro, también le hizo mucha ilusión. Sus abuelos le hacían bromas, ¿no? Le decía, ¡hala, abuelo, que te has convertido en trending topic! Y entonces él estaba feliz porque y está disfrutando, está como viviendo una segunda juventud con este libro y con todo lo que conlleva el libro. Bueno, yo ya os he hecho un vídeo sobre el libro, con muy buena acogida, por cierto, es uno de mis vídeos más vistos, y entonces hoy os quería hacer simplemente unos puntos más concretos que yo he visto. He leído el libro con más profundidad todavía y he visto unos puntos más concretos en los que el rey se ha equivocado. Se ha equivocado porque no lo ha escrito él y la persona que lo ha escrito no estaba al tanto de lo que es la historia de España. Atentos a lo que nos dice Pilar Eire. Lo ha sabido en realidad, pero bueno, hay varios hechos y los voy a contar desordenados, tal como os digo. Bueno, uno, la carta al Shah de Persia. En el año 1977 se publicó, él escribió una carta al Shah de Persia pidiendo 100
millones de dólares para ayudar a la democracia y para financiar el partido de Adolfo Suárez. En esta carta, que fue publicada por el ministro de Finanzas, concretamente en un libro de memorias suyo, tenemos la fotocopia de esta carta auténtica, escrita en inglés. Juan Carlos dice que irá su encargado, Alexis Mardas, un gran amigo suyo, a recoger este dinero. Da varias explicaciones de que la democracia es algo muy, muy frágil. Bueno, como si al saber se le importara la democracia de España. Ni de España ni de ningún sitio. Y que necesitaba ese dinero. Y tenemos una copia exacta, una copia facsímil de lo que es esta carta. La publicó el excelente periodista José García Abad hace unos años y luego se ha publicado en muchísimos sitios. Bueno, pues él simplemente dice, se contó que yo había escrito esta carta y esto es un invento. Bueno, no es un invento porque hemos visto la carta, o sea que realmente el rey o lo ha olvidado o nos quiere engañar un poquito. Habla de su amiga. Ella va con pies de plomo, ¿eh? O nos quiere engañar un poquito, cuando quiere decir que ha mentido, Ana Valletbó, que estaba embarazada de gemelos durante el 23F, fue la primera persona a la que dejaron salir los golpistas del Congreso, puesto que estaba embarazada. Llamó enseguida al rey y le dijo, estoy bien, estamos bien, a sus órdenes. Bueno, no me acuerdo qué le dijo y tal. Se hizo muy famosa Ana Valletbó, a la que yo conocí bien por los gemelos, le llamaba los gemelos del Congreso. Y entonces él cuenta que tiene una gran amistad, que desde entonces tiene una gran amistad con Ana. Bueno, Ana falleció hace un tiempo y el hecho de que no lo mencione, yo creo que es que el libro está redactado ya desde hace más tiempo del que pensábamos. Adolfo Suárez fue presidente de gobierno durante la transición, sabéis muy bien, y entonces dice, yo tenía una excelente relación con él. Se ha dicho que estábamos distanciados y no era cierto porque teníamos una gran relación. Bueno, el rey y Adolfo Suárez eran los típicos dos seductores profesionales de la simpatía que competían terriblemente, eran absolutamente rivales, era una rivalidad en la que iba a ganar Juan Carlos porque era el que tenía más poder, no podía soportar que Adolfo fuera tan carismático, tan atractivo, que se llevara que tuviera esa sonrisa, ¿no? Que fuera tan popular, ¿no? Y que la gente lo tuviera como un poco el motor de la transición. Eso no lo soportaba y hacía todo lo posible. Primero sí que habían tenido gran amistad, ¿eh? Antes de que muriera Franco, Adolfo Suárez había sido director de Televisión Española y había ayudado mucho a dar una imagen más cotidiana y más familiar de los príncipes de España, de Juan Carlos y Sofía en esa época. Pero cuando él fue ya presidente de gobierno, la rivalidad con don Juan Carlos era máxima. Él quería ser el protagonista de la transición y no soportaba a Adolfo Suárez. Entonces él dice, yo intenté disuadirle cuando él dimitió, yo intenté disuadirle de todas las formas para que no dimitiera, pero él se mantuvo fiel, se mantuvo en esta idea fija. Bueno, esta es otra cosa que tampoco es cierta, porque lo ha contado Sabino Fernández Campos, lo contó en su libro de memorias el periodista que las escribió, y se ha contado en múltiples biografías, que primero Adolfo Suárez fue al despacho de Sabino Fernández Campos y le dijo, quiero que sepas, que me veas, voy a dimitir y quiero que lo sepas, que lo hago libremente y que el rey no me lo ha pedido. Y entonces él se fue al despacho de don Juan Carlos y al cabo de muy pocos minutos, 1 o 2 minutos, Juan Carlos llamó a Sabino y le dijo, oye, que este dice que nos deja, a ver qué hacemos ahora. O sea, que esto de que había intentado que no dimitiera es absurdo porque estuvieron menos de un minuto. Vamos, que lo está llamando mentiroso. Llama mentiroso a Juan Carlos I. Vamos, que ha contado la historia como a él le ha parecido. Algo que ya imaginábamos y suponíamos. Estaba muy contento de que dimitiera, en fin. A ver... no tenía que ser... A ver... vale, sí. Durante el 23F dice, estuve en la entrevista esa que estaba tan maquillado, que hemos comentado a veces, en esa entrevista, la de los labios pintados, que un poquito pintados que lleva, decía que había estado tan aislado en la zarzuela que no habían hablado con nadie. Aquí se desmiente a él mismo en la entrevista, porque dice, estábamos aislados, pero afortunadamente teníamos línea telefónica y pudimos hablar con todas las capitanías generales y con muchos presidentes extranjeros. O sea, se desdice a sí mismo en el libro y en la entrevista. Y luego también cuenta que estaban aislados, que no había nadie, absolutamente nadie, y unas líneas después dice, bueno, aquello se convirtió prácticamente en el camarote de los hermanos Marx, porque vino todo el mundo pasó por Zarzuela, al final vinieron mis hermanas, mis cuñados, sus hijos, estaba absolutamente los amigos con los que estaba jugando a squash, la gente de casa, mi cuñada Irene, o sea que realmente eso de que estaban aislados, pues no, porque la verdad es que aquello era la feria de Sevilla más o menos. Luego, sí, hay un detalle que a mí es una tontería, pero que a mí bueno, que como he escrito tanto sobre esto, me impresiona mucho que yo lo sepa y que él no lo sepa. Él dice, cuando llegamos a la muerte de su suegra, de Federica, de Grecia, dice, nos enteramos cuando nos fuimos a Vaqueira de vacaciones.
a esquiar, y cuando bajamos del helicóptero que nos llevaba a Vaqueira, en ese mismo momento nos dijeron que Federica de Grecia había muerto y Sofía tuvo que volverse en ese mismo helicóptero a Madrid. Bueno, esto no es cierto. Llegaron a Vaqueira, estuvieron unos cuantos días y cuando murió Federica no se lo dijeron a Sofía, le dijeron que Federica se estaba sometiendo a una intervención, una leve intervención estética, que era quitarse unos granulitos que tenía aquí de grasa en los párpados, ¿no?, alrededor de los ojos. Era una intervención sin ninguna complicación, encima estaba supervisada por el marido de Margarita, ¿no?, que es médico, el doctor Zurita, o sea que no había ningún peligro, pero la anestesia la mató así tan fácil como esto. Y entonces avisaron a la reina doña Sofía, y avisaron al rey, y el rey fue a la reina y le dijo: oye, vete, que tu madre está mal, de la operación ha habido una complicación, vete que está mal, te pongo un helicóptero hasta Zaragoza y en Zaragoza coges un avión militar. Entonces la reina se fue en ese avión creyendo que su madre estaba viva, no que había muerto, y fue cuando llegó a Zaragoza y se cambió de avión y se fue al Falcon, bueno, en un avión militar. Fue cuando el comandante de ese avión se cuadró delante de ella y le dijo: Majestad, lo siento mucho, me ha sentido pésame. Y ahí fue cuando ella se enteró de que su madre se había muerto. Bueno, es un detalle que no tiene importancia, pero que la verdad es que me extraña, porque pienso, si yo me he dado cuenta de estos detalles, pues la cantidad de detalles y de errores que deben existir. Bueno, yo es que como no entiendo mi propia letra, pues... yo está soltando lo más grande, bueno, Pilar. Bueno, pues... Está soltando lo más grande, Pilar. Entiendo que hay una cosa que dice que está muy bien, una de las frases que suelta. Bueno, sí, lo de la Constitución, esto también, la elaboración de la Constitución. Él dice que en ningún momento dijo que no se introdujera la sucesión por el hijo, no por el varón y no por la mujer. En aquel momento, algún padre de la Constitución, que yo conozco, comentó en público, no solamente a mí, lo publicó a mucha gente, que el rey únicamente había intervenido en la Constitución para decir que la sucesión tenía que ser en el varón, porque no veía que su hija Elena estuviera en condiciones de reinar. O sea que eso también tampoco es cierto, que no interviniera en absoluto en la redacción de la Constitución. Y luego, bueno, acaba con una frase. No estaba en condiciones de reinar, Elena, ¿eh? Speech, una pequeña frase fantástica que dice: nunca he querido atribuirme una gloria personal en la historia de nuestro país y en la historia de la transición. Bueno, este libro contradice totalmente ese propósito, porque realmente es un libro que está contando continuamente que si algo bueno ha pasado en este país en estos últimos años, pues ha sido gracias a él. Yo soy de la opinión, ya os lo he contado muchas veces, que realmente sí que nos salvó de muchas. Eran momentos muy difíciles, realmente muy, muy difíciles, y bueno, y nos salvó de muchas. En el 23F concretamente, él dijo: yo no sabía que iba a pasar el 23F, juro que no tenía ni idea de que iba a haber un 23F, y yo os puedo decir que ya tenía una edad en aquella época, y que realmente el único español que no temía un golpe de Estado era él, porque había ruido de sables en el ejército, había conspiraciones constantes, 2 años antes se había desarticulado otra conspiración, había rumores continuos, y el país vivía en un estado de agitación con muchos atentados, vivía en un estado de agitación tremenda, y yo reconozco que en esas ocasiones que el rey, la verdad es que nos sacó de muchos apuros, pero desgraciadamente luego se ha cargado todo estregado con una conducta totalmente inaceptable. Bueno, seguiremos desgranando si os interesa más cosas. Bueno, pues seguirá desgranando Pilar Eyre lo que parece en este vídeo que desmonta por completo las memorias de Juan Carlos I. A mí se me queda solamente una cosa, porque ha dicho que todo era mentira, todo mentira, todo mentira, todo mentira. Entonces aquí el libro se podría llamar Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras, ¿no? Digo yo. Porque después de todo lo que dice Pilar Eyre, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. Bueno, según Pilar, lo cuenta a su manera Juan Carlos. Oye, no quiere quedar mal y lo cuenta a su manera, como mejor lo deje a él. En fin, si quieres opinar de lo primero, de eliminar a Juan Carlos de las calles, de los institutos, de los hospitales, eliminarlo por completo. Y si quieres opinar de lo que nos ha dicho Pilar Eyre sobre el libro de Juan Carlos, que es todo mentira, pues ya sabes que puedes hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Me puedes decir tu punto de vista al respecto. Ojo, siempre, siempre, siempre con educación, por Dios. Con educación, que no vayamos aquí a crear una guerra entre todos. Déjame tu comentario aquí abajo, deja un like, compártelo por tus redes sociales, deja un like, que es gratis. Y suscríbete al canal, que también es gratuito. Ya sabes que el botón rojo pone aquí suscribirme, lo pinchas y ya está. Te conviertes en uno más de esta maravillosa familia, te enteras de la Casa Real, de la Casa de los Gemelos, de todo te lo contamos aquí. Así que suscríbete. Whoa.